¿Y si te dijera que todo lo que estás experimentando ahora mismo ya ocurrió? No hace un segundo. No hace un instante que puedas medir con un reloj común. Pero sí hace el tiempo suficiente para que esa experiencia que llamas presente sea, en realidad, un recuerdo cuidadosamente ensamblado por tu cerebro. Mira a tu alrededor. Observa cualquier objeto cercano. Una mesa. Una pared. Tu propia mano. Sientes que estás viendo eso ahora mismo. Sientes que estás aquí, en tiempo real, conectado directamente con la realidad. Pero esa sensación es una ilusión. Entre el momento en que la luz rebota en los objetos, entra en tus ojos, viaja como señales eléctricas a través de tus neuronas y finalmente se convierte en una experiencia consciente, ocurre un retraso. Un retraso medible. Un retraso real. Un retraso inevitable. Tu cerebro necesita tiempo para construir lo que percibes como el presente. Y durante ese tiempo, el mundo sigue avanzando. Esto significa algo profundamente inquietante. Significa que nunca experimentas la realidad cuando ocurre. Siempre la experimentas después. Tu cerebro no te muestra el presente. Te muestra una versión procesada del pasado. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más perturbador. Existe un experimento científico real que logró medir exactamente cuando tomas conciencia de algo, y descubrió que tu cerebro ya había tomado la decisión antes de que tú supieras que la habías tomado. No es una teoría filosófica. No es una metáfora. Es un descubrimiento medido con electrodos conectados directamente al cerebro humano. Y sus implicaciones son tan profundas que obligan a replantear lo que significa estar consciente, lo que significa tomar decisiones, e incluso lo que significa existir en este momento. Porque si tu experiencia consciente siempre llega tarde, entonces surge una pregunta inevitable. Una pregunta que cambia todo. Si no estás viviendo en el presente, ¿dónde estás realmente? Antes de continuar, si te interesa este tipo de contenido, te agradecería suscribirte al canal y regalarme un like. Gracias por tu apoyo. Desde que naciste, has vivido con una certeza incuestionable. La certeza de que estás aquí. Ahora. No ayer. No mañana. Ahora. El presente se siente como el punto más sólido de toda tu existencia. Es el lugar desde el cual percibes, decides y actúas. Es el punto desde el cual experimentas lo que llamas realidad. Pero hay un problema. El presente, como lo experimentas, no existe en la forma en que crees. Tu cerebro no es una ventana transparente hacia el mundo. No es una cámara que transmite en vivo. Es un sistema biológico que recibe fragmentos de información, los interpreta, los reorganiza y finalmente construye una experiencia coherente. Lo que experimentas no es la realidad directa. Es una reconstrucción. Imagina que estás viendo una película en streaming. Aunque parece continua, en realidad estás viendo una secuencia de imágenes estáticas que tu mente une para crear movimiento. Tu cerebro hace algo similar. Recibe señales eléctricas fragmentadas, provenientes de diferentes sentidos, en diferentes momentos. Luego las sincroniza, las organiza y las presenta como una sola experiencia continua que llamas ahora. Pero este proceso toma tiempo. Tiempo que nunca percibes. Porque el cerebro oculta el proceso. Oculta el retraso. Oculta la construcción. Y te entrega el resultado final como si fuera inmediato. Pero no lo es. Por ejemplo, cuando tocas una superficie caliente, las señales deben viajar desde tu piel, subir por la médula espinal, llegar al cerebro, ser procesadas, interpretadas y finalmente convertirse en una sensación consciente. Todo eso ocurre después del contacto real. Siempre después. Lo mismo ocurre con la visión. La luz entra en tus ojos, se convierte en señales eléctricas, viaja al cerebro y es interpretada. Para cuando ves algo conscientemente, ese algo ya ocurrió en el pasado. Tu experiencia consciente no es el evento. Es el eco del evento. Pero durante mucho tiempo, esto se consideró simplemente una limitación técnica del cerebro. Un pequeño retraso sin consecuencias profundas. Hasta que un científico decidió hacer una pregunta radical.
No preguntó cuánto tarda el cerebro en percibir el mundo. Preguntó cuánto tarda el cerebro en percibir sus propias decisiones. Y lo que descubrió cambió todo. Porque reveló que la conciencia no es el origen de tus acciones. Es el resultado final de procesos que ya comenzaron sin ti. Y cuando ese experimento terminó, la idea del presente como algo inmediato dejó de tener sentido. En la década de 1980, el neurocientífico Benjamin Libet realizó uno de los experimentos más inquietantes en la historia de la ciencia de la mente. Su pregunta parecía simple. ¿Cuándo decides realmente hacer algo? Para responderla, diseñó un experimento ingenioso. Sentó a varios participantes frente a un reloj especial. No era un reloj normal. Tenía un punto luminoso que giraba continuamente en círculo, permitiendo medir el tiempo con precisión milimétrica. A los participantes se les dio una instrucción sencilla. Debían flexionar la muñeca en el momento que quisieran. No había un momento correcto. No había una señal externa. Solo debían hacerlo cuando sintieran el impulso consciente de hacerlo. Mientras tanto, electrodos conectados a sus cabezas registraban la actividad eléctrica de sus cerebros. El objetivo era medir tres cosas. Primero, el momento exacto en que el cerebro iniciaba la acción. Segundo, el momento en que el participante tomaba conciencia de su decisión. Y tercero, el momento en que el movimiento ocurría físicamente. Lo que Libet esperaba encontrar era simple. Que la conciencia apareciera primero. Que la persona decidiera conscientemente moverse y luego el cerebro ejecutara la orden. Pero eso no fue lo que ocurrió. Lo que encontró fue algo completamente inesperado. La actividad cerebral que iniciaba el movimiento comenzaba antes de que la persona tomara conciencia de su decisión. No milisegundos después. Milisegundos antes. El cerebro ya había iniciado el proceso. La decisión ya había comenzado. Pero la persona aún no lo sabía. En promedio, el cerebro iniciaba la acción aproximadamente 550 milisegundos antes del movimiento físico. Pero la persona solo se volvía consciente de su decisión unos 200 milisegundos antes del movimiento. Eso significa que el cerebro comenzaba el proceso unos 350 milisegundos antes de que la conciencia apareciera. Tu cerebro decide primero. Tu conciencia se entera después. Esto cambia completamente la forma en que entendemos la experiencia consciente. Porque implica que la conciencia no es el origen de la acción. Es el resultado final de procesos inconscientes. Pero hay algo aún más profundo. Esto no solo aplica a decisiones motoras simples. Aplica a toda experiencia consciente. La conciencia no es el conductor. Es el narrador. Es la voz que aparece después, explicando una historia que ya comenzó. Para entender por qué ocurre esto, necesitas entender cómo funciona el cerebro. Las neuronas se comunican mediante impulsos eléctricos que viajan a velocidades limitadas. Aunque son rápidas, no son instantáneas. Cada señal debe viajar, cruzar sinapsis, ser integrada con otras señales y procesada por diferentes regiones cerebrales. La conciencia no ocurre en una sola neurona. Es el resultado de la actividad coordinada de millones de neuronas distribuidas en diferentes áreas. Este proceso requiere tiempo. Tiempo que el cerebro no puede eliminar. Pero el cerebro hace algo extraordinario. Oculta ese tiempo. Construye una experiencia que se siente inmediata, aunque no lo sea. Es como ver una transmisión en vivo con un pequeño retraso invisible. Nunca ves el evento real. Solo ves la versión que llegó a tiempo para ser mostrada. Experimentos posteriores, utilizando tecnologías más avanzadas como resonancia magnética funcional, confirmaron estos resultados. Los científicos pudieron predecir decisiones varios segundos antes de que las personas fueran conscientes de ellas. Esto significa que tu cerebro ya se está moviendo hacia decisiones futuras antes de que tú experimentes el presente. Tu experiencia consciente no es el origen. Es la interfaz. Es el punto donde procesos invisibles se vuelven visibles. Pero esto abre una pregunta aún más inquietante. Si tu conciencia siempre llega después, entonces, ¿qué es realmente el presente que experimentas?
Para responder esa pregunta, necesitas entender algo fundamental. Tu cerebro no está diseñado para mostrarte la realidad. Está diseñado para ayudarte a sobrevivir. Y para sobrevivir, necesita anticiparse. El mundo cambia constantemente. Los estímulos aparecen, se mueven y desaparecen en fracciones de segundo. Si el cerebro solo reaccionara después de que todo ocurre, siempre llegaría tarde. Así que evolucionó una solución diferente. No espera el presente. Lo predice. Tu cerebro construye constantemente modelos internos del mundo. Utiliza experiencias pasadas para anticipar lo que ocurrirá en el futuro inmediato. No percibes el presente. Percibes la mejor predicción de tu cerebro sobre lo que está ocurriendo. Esto convierte al cerebro en algo radicalmente distinto de lo que imaginas. No es una cámara. Es un simulador. Está constantemente generando una simulación interna de la realidad, actualizándola con nueva información y ajustándola cuando es necesario. Esta simulación es lo que experimentas como el presente. Pero es solo eso. Una simulación. El cerebro incluso puede corregir retrasos para mantener la ilusión de continuidad. Por ejemplo, cuando ves una pelota en movimiento, tu cerebro no muestra la posición exacta donde estaba cuando la señal llegó. Muestra donde predice que está ahora. Esto crea la sensación de tiempo real. Pero es una construcción. Una corrección. Una ilusión útil. Nunca experimentas el mundo directamente. Siempre experimentas la interpretación de tu cerebro. Y esa interpretación siempre llega tarde. Lo que llamas ahora es en realidad el momento en que el cerebro termina de construir una experiencia coherente. No es el momento en que ocurrió el evento. Es el momento en que el cerebro terminó de procesarlo. Esto significa que siempre estás viviendo ligeramente detrás de la realidad. Siempre. Pero esto conduce a una pregunta aún más profunda. Si el presente es una simulación, ¿qué significa realmente existir en el ahora? Durante siglos, los filósofos han sospechado que la realidad que experimentamos no es la realidad en sí misma, sino una construcción de la mente. Uno de los pensadores que entendió esto con mayor claridad fue Immanuel Kant. Kant propuso una idea radical. No percibimos el mundo directamente. Percibimos una versión del mundo creada por nuestra mente. Según él, el cerebro no es un receptor pasivo de la realidad. Es un participante activo en su construcción. Organiza la experiencia, le da forma, le da estructura y la presenta como algo coherente. El tiempo, según esta visión, no es algo que simplemente existe fuera de ti. Es una estructura creada por tu mente para organizar los eventos. No experimentas el tiempo puro. Experimentas la versión del tiempo que tu cerebro puede construir. La neurociencia moderna ha confirmado esta intuición filosófica. El cerebro no detecta el presente como un punto exacto. Integra información durante pequeños intervalos de tiempo, los ensambla y los presenta como una sola experiencia continua. Esto significa que el ahora que experimentas es en realidad una ventana. Una ventana que contiene fragmentos del pasado inmediato, ensamblados cuidadosamente para crear coherencia. Tu cerebro toma múltiples señales que llegan en diferentes momentos, las sincroniza y crea la ilusión de simultaneidad. Pero esa simultaneidad no existe en el mundo externo. Existe en tu mente. Esto tiene implicaciones profundas sobre tu identidad. Porque tu sentido de ser una entidad continua, estable y presente depende de este proceso. Tu cerebro no solo construye el presente. Construye la sensación de que tú estás dentro de él. Tu identidad es, en cierto sentido, el resultado de un proceso de integración. Cada momento consciente es como un fotograma en una película. Por sí solo, es estático. Pero cuando el cerebro los une, crea la sensación de movimiento, continuidad y existencia. Esto significa que el tú que experimentas ahora no es exactamente el mismo tú de hace un segundo. Es una versión actualizada. Una reconstrucción continua. Esto también redefine el libre albedrío. Porque si el cerebro inicia procesos antes de que seas consciente de ellos, entonces la sensación de decidir puede ser parte de la narrativa, no el origen. Tu conciencia no es el motor principal.
Es la interfaz donde los resultados aparecen. Pero esto no significa que no tengas control. Significa que el control es más profundo de lo que imaginas. Ocurre en niveles que no puedes ver directamente. Tu conciencia es como la pantalla de una computadora. Muestra el resultado final. Pero los procesos reales ocurren detrás. Esto explica por qué a veces actúas antes de entender por qué. ¿Por qué a veces sabes algo sin saber cómo lo sabes? ¿Por qué las decisiones parecen surgir espontáneamente? Porque en cierto sentido, ya estaban en proceso antes de que aparecieran en tu conciencia. Esto transforma completamente la idea del presente. El presente no es el punto donde la realidad ocurre. Es el punto donde la realidad se vuelve visible para ti. Es el momento donde el cerebro termina de ensamblar la experiencia. Es el momento donde lo invisible se vuelve consciente. Pero esto conduce a una conclusión aún más profunda. Tu experiencia consciente no es la realidad en tiempo real. Es la historia que tu cerebro te cuenta sobre lo que acaba de ocurrir. Y esa historia es tan convincente, tan coherente y tan inmediata, que nunca notas el retraso. Nunca ves el proceso. Solo ves el resultado. Y ese resultado es lo que llamas ahora. Esto no es solo una curiosidad científica. Cambia la forma en que entiendes cada momento de tu vida. En este mismo instante, tu cerebro está integrando señales, construyendo modelos, generando predicciones y ensamblando la experiencia que llamas presente. Pero todo lo que estás experimentando ya ocurrió. La luz que ves ya viajó. El sonido que escuchas ya vibró. La decisión que sientes que estás tomando ya comenzó. Tu conciencia no es el origen de la experiencia. Es el punto donde la experiencia se vuelve visible. Esto significa que tu relación con la realidad es más compleja de lo que parece. No eres un observador pasivo dentro del universo. Eres el lugar donde el universo se vuelve consciente de sí mismo con un ligero retraso. Pero ese retraso no es un error. Es el precio de la coherencia. Sin ese proceso de integración, tu experiencia sería fragmentada, caótica e incomprensible. No verías movimiento. No sentirías continuidad. No experimentarías una identidad estable. El retraso es lo que permite que exista un tú continuo. Es lo que permite que exista una historia. Es lo que permite que exista una experiencia. Tu cerebro no te muestra el presente exacto. Te muestra el presente que tiene sentido. Y eso es suficiente para sobrevivir. Suficiente para actuar. Suficiente para existir. Pero también significa que la realidad que experimentas no es una copia perfecta del mundo. Es un modelo. Una representación. Una simulación biológica diseñada para guiarte a través de un entorno complejo. Esto no hace que tu experiencia sea menos real. Hace que sea más extraordinaria. Porque significa que dentro de tu cráneo, en completa oscuridad, existe un sistema capaz de construir un universo entero. Un universo que se siente inmediato. Un universo que se siente real. Un universo que se siente como ahora. En este momento, sientes que estás aquí. Sientes que estás presente. Sientes que estás experimentando la realidad tal como es. Pero ahora sabes algo que antes no sabías. Sabes que lo que llamas presente es el resultado de un proceso invisible. Un proceso que ocurre en silencio. Un proceso que toma fragmentos del pasado y los convierte en experiencia consciente. Nunca experimentas el instante exacto en que ocurre la realidad. Siempre experimentas el instante en que tu cerebro logra alcanzarla. Tu vida, tal como la experimentas, ocurre en ese espacio. En ese borde invisible entre el evento y la conciencia. No eres un espectador del presente. Eres el resultado de un proceso que lo reconstruye. Tu cerebro toma el caos del mundo exterior y lo convierte en una historia coherente. Toma señales eléctricas y las convierte en colores. Toma vibraciones y las convierte en sonidos. Toma actividad neuronal y la convierte en la sensación de ser tú. Y lo hace constantemente. Sin que lo notes. Sin que lo veas. Sin que lo sientas. El presente no es un punto fijo en el tiempo. Es una construcción. Una interfaz.
Un puente entre el mundo físico y tu experiencia consciente. Y en este mismo instante, mientras sientes que estás aquí, tu cerebro está terminando de construir el momento que llamas ahora. Eso significa que tu experiencia consciente siempre llega un poco tarde. Pero también significa algo extraordinario. Significa que la realidad que conoces no es algo que simplemente encuentras. Es algo que tu cerebro crea. Y en ese proceso invisible, es donde existe todo lo que eres.